Arratsaldeon, Linus. Arratsaldeon. Bueno, aquí estamos en la cancha de fútbol de Recaleor, aquí donde tú vives, para hacer una entrevista más de Arabera, de la mano de Alavedi, esta serie de entrevistas, pues bueno, para conocer un poco más de la vida de algunas personas muy vinculadas con la radio o personas que tienen una extensa militancia, ¿no?, en el herri mugimendu de Gasteiz, y en este caso pues hoy te toca a ti. Ya como he dicho más veces, que me sorprendió que quería entrevistarme a mí, porque no me considero tan interesante o importante, pero bueno, ahí con Alavedi siempre hay buena onda y aquí estamos a Bueno, hablar un poco. algo habrá para que te hayan elegido, ¿no?, Sí, para las bueno, no sé. entrevistas. Para empezar quería mencionar, quería citarte a ti mismo, ¿no?, una Ah, frase que me decías hace poco, que era que las luchas ni se ganan ni se pierden, o que tenías la sensación de no haber ganado ninguna lucha, porque todas las luchas, de alguna manera, a través de los años van volviendo, ¿no? Y hay que lucharlas pues una y otra vez y otra vez. Y entonces, pues para empezar, quería hablar del tema del antifascismo y cómo te acercas tú al antifascismo, cuáles son las experiencias, las vivencias que generan en ti esa conciencia antifascista. pues primero recordar que nací en Alemania. Alemania tiene una especial historia fascista en el siglo pasado, eh, que todos sabéis. Eh, y en mi pueblo donde nací, claro, nací 30 años, 90 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero el nazismo no había muerto, no se había cambiado las ideas, o no han desaparecido las ideas. En mi pueblo, eh, el Partido Conservador Cristiano Demócrata tenía, no sé, 85-90% de los votos, y era un parlamento del pueblo con mayorías absolutas. El cura era que mandaba básicamente lo que decía en las misas. Iba a misa, ajá. Y, y ¿no? Cuando creces y crece tu interés político, crece tu conciencia política, tenía la suerte de tener un profesor de historia que era un crack con la historia nazi alemana. Entonces tuvimos un año entero, cuando tenía 15 años, un año entero sobre esa época, con documentos, con mogollón de información, y, y ahí tenía claro ya de esto no puede ser. Y bueno, suena simple, esto no puede ser, pero bueno, aquí no quiero tampoco hacer un discurso político súper amplio. Y en el pueblo mismo, justo ahora ¿cómo se dice eso? El día de la Kristallnacht, que se llamaba, donde se quemaban las sinagogas de toda Alemania. En mi pueblo también había una, y se quemó. Y había un cementerio judío. Y en esa época, 15, 16, 17, ahí estábamos investigando sobre esa historia en mi pueblo, entre gente alternativa o gente interesada en el pueblo, y era muy complicado. Nadie quería hablar, todos decían, mi padre incluso decía, todos sabíamos quiénes han sido, pero ya eso ha pasado y ya está. Y era muy complicado, y esas frases nos falta otro Hitler para que fuera mejor en el país, y no sé qué. Todas esas frases había en mi pueblo, en los bares, y todo estaba ahí, todo está ahí. Y, y eso, tú no has dicho que vuelve, cara. Yo creo que no se ha ido, no se ha hecho
un trabajo, como tampoco se ha hecho un trabajo incluso menos en España con el franquismo, las mismas gentes en el poder, y ahora podemos igual decir, vale, ahora aquí hay Vox, en Alemania hay AfD, que son nazis abiertos, pero antes tenían cabida en Alemania en los cristiano-demócratas y ahí nunca han desaparecido. Lo que pasa, ¿no? Hay cambios donde hay movimiento, quizás parece aperturas, claro, sobre esa época nazi se empezaba a hablar en los 80, 30 años después. Como aquí también, cuando yo llegué aquí, se empezaba a hablar de franquismo más bien abiertamente. Entonces, pues y luego, claro, luego llegando a Berlín, la apertura de la frontera entre las dos Alemanias, también antes ya en los años en los cumpleaños de Hitler y todo eso, ahí había reuniones, ¿no? Se juntaban los nazis de Berlín, ahí los skinheads, y ahí estaba, entonces había que trabajar en contra de eso, ¿no? Tuvimos redes, nos llamamos, se ha visto no sé qué, se fue en coches, fuimos ahí para hacer directamente presencia en contra de eso y cosas así. Para mí es una cosa, una de las dos cosas que creo que tenemos que trabajar, luchar contra ello, que es Sí, eso, tenerlo presente, ¿no? Claro, como no solo hay que ver en Italia, Hungría, en Dinamarca, en Holanda, en Austria, en todos los lados hay una subida de fascistas declaradas, autodeclaradas. Sí, es que tú decías como que hay una continuidad, ¿no? Que el fascismo, al fin y al cabo, bueno, en el caso de Alemania, o sea, que no hay no se detiene, ¿no? El nazismo realmente, pero yo creo que es innegable que en los últimos años, o al menos desde mi perspectiva, el fascismo está, o sea, Sí, ha subido. Ha tenido sí, una sí. gran subida, sí. Sí, y igual en Alemania, hablando de Alemania, claro, siempre había partidos nazis que aparecían, pero enseguida, cuando se veía que iban a ganar un porcentaje importante en las elecciones, se inició procesos de prohibición, y entonces se prohibía el NPD, ¿cómo se llaman los otros? No me acuerdo. Varios partidos fueron prohibidos. Ahora mismo también hay un debate prohibir la AfD, que en 3 autonómicas han ganado 30%. Y es o alrededor del 30%. O en Italia, no hay que olvidarse de eso, está en el poder un partido fascista. Sí, no sé en Francia se riñen la presidencia del país entre una fascista y un liberal. Yo qué sé cómo llamarle. Mencionas las prohibiciones, yo no sé si hay alguna fórmula mágica, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿hay alguna lección que hayas aprendido en ese sentido, ¿no? Como pueda ser útil ahora en esta subida, en esta expansión del fascismo? O sea, ¿cuáles son las causas o los factores que pueden influir hacia un lado o hacia el otro? Yo creo que la gente de izquierda, a lo que me cuento, en lo que me incluyo, perdemos muchas veces el norte en luchas internas por diferentes causas, por diferentes cosas, no sé. Nos parece más fácil luchar entre nosotros que contra un enemigo claro. Luego también creo que el sistema en que vivimos es autoritario, paternalista, y eso también creo que es una buena tierra, digamos. Un buen caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo donde puede crecer justo eso. Y como nunca se ha ido, una vez igual tenían que hablar más bajito, pero ahora parece que estamos de nuevo en una fase donde pueden hablar, y yo creo que eso solo pasa
ponerse enfrente y dar buen ejemplo de otras formas de resolver problemas, de estar y de trabajar conjuntamente. Eso tiene que ser como modelo para otra gente, para que se vea que se puede vivir mucho más mejor y diferente que proclaman los nazis, claro. Hablábamos del antifascismo, ¿no?, como base que te constituye, pero me gustaría mencionar también otra de las bases ideológicas, por así decirlo, ¿no? Una lucha muy presente en tu vida también, como es el ecologismo. Y querría preguntarte, a ver, pues qué contextos o qué vivencias te han llevado a posicionarte como ecologista, o cuál es tu manera de entenderlo, cuáles son los hitos en tu vida, ¿no?, que recuerdas más o que tienes más presente respecto a eso. Pues yo diría que tiene que ver con el mismo momento de mi vida de crecer políticamente hablando, de hacerte persona. En esa época, en mi pueblo había granjas gigantescas de vacas y de cerdos. Y ahí había cada 2 por 3 escándalos de hormonas y de como es normal en ese tipo de granjas. Luego todo lo que sale de ahí de basuras había que dejar a un sitio, los ríos estaban como estaban. En esa época empezaba el tema hablando de la lluvia ácida que mataba a bosques enteros de pinos y eso, especialmente en el norte de Europa. Luego la energía nuclear estaba en alza. Se crearon resistencias importantes y se creó Los Verdes, donde yo muy en el principio estaba yo también en el pueblo con alguna gente, bueno, ni en mi pueblo, no en mi pueblo, no en el pueblo al lado, porque para un partido o para una... Claro, es diferente. Ahí mi pueblo tenía 4.000 habitantes, el siguiente 3.000, el siguiente 2.000. Entonces ahí, claro, si hablamos de Gasteiz con 250.000 habitantes, ¿cuánta gente hay? ¿10.000? No sé. Y entonces, claro, los números también son más pequeñas y entonces te juntas y ahí en todo eso, entrar un poco más en trabajar algo. Claro, muchas luchas eran en contra de algo. Me acuerdo de unas cuantas manifestaciones, una especialmente dura en Calcar, que por cierto esa central nuclear nunca llegó a funcionar. Pero ahí viendo cómo era un terreno como guerra. Pero literal, no veías nada por el humo de los gases que tiraba la policía, gente que volvía de la primera línea. Yo ni me atrevía a ir hasta la primera línea, porque eso sí es una cosa que yo a nivel de lucha corporal contra alguien nunca me he peleado en ese sentido, entonces soy bastante torpe en eso. Y la verdad es que también tenía miedo, pero mucho miedo. Claro, tú imagínate de aquí hasta el polígono, todo humo, gente volviendo, sangrando, una cosa, pues eso era una de las manifestaciones más. Pero también en el pueblo, por cosas pequeñas, de autopistas, claro, el afán del coche en Alemania es tremendo. Aquí también, pero hay igual, bueno, aquí tenemos la Mercedes, así que también la gente... Sí, pero la industria automovilística sí que está muy arraigada, ¿no?, en Alemania. Sí. Es posible que eso también influya en las costumbres de la gente. Sí, y en los pueblos también es verdad que me acuerdo que en una parada de autobuses ponían como frase, qué bueno
un ritmo de 120 minutos. Y claro, si te iba el autobús y ahí estabas 2 horas esperando a la siguiente, pero era un logro de que no era más de 120 minutos. Entonces, claro, el transporte público era lo que era. Y la apuesta Sí, política sí, es clara, ¿no? A sí. favor de que... Sí, pero yo de chiqui, muy chiqui, me acuerdo que en mi pueblo había un tren. Fuimos con ese tren a un zoo en una ciudad grande a 150, 200 kilómetros. Y salíamos de mi pueblo en el tren. Pero claro, ya eso también es anecdótico. Pero bueno, quiere decir que había mucha, y sigue habiendo mucha mierda a nivel ecológico y nos quieren vender ahora, ¿no? Yo veo ahora el tema coches, hablamos, coches eléctricas como si fuese una solución a todo y dices, ¿de dónde sale la electricidad? Y ya levantan de nuevo el dedo los que quieren promover la energía nuclear y vuelve la misma lucha, lo que muchas veces he dicho, ¿no? Haces esas manifestaciones, esas luchas y todo eso y Calcar, lo que he dicho, no se conectó a la red por problemas técnicos, no por nada, no por esa mani. No. Yeah. Aquí habéis tenido más suerte con aquel incidente no con Garoña, no, con el otro, Lemoa creo que se llamaba, ¿no? Lemois, perdón. Ahí habéis tenido más suerte que nosotros. Entonces nos explicabas, ¿no? En el contexto de tu infancia cómo era un poco la situación respecto a la ecología o al ecologismo, pero bueno, es una lucha que se ha ido continuando en tu vida, ¿no? ¿En qué otros momentos lo identificas aquí en el Recaleor, por ejemplo? Claro, para mí siempre es una cosa también personal. Una cosa personal, mirar qué hago, qué compro, cómo me muevo. Y ahí soy bastante cabeza coherente, dura. ¿no? Bueno, coherente es en plan positivo. Habla con mi hijo que te va a decir que soy cabezón, pero no, cada años, no sé, con cosas muy simples. No tengo que tirar cosas ya, no, puro reparar ropa, puro reparar electrodomésticos, puro no sé qué. Y luego, claro, Eureka para mí, Eureka, eso si entramos ya igual en plan, con llegar a escolaría, mi primera militancia era Alaveri. Y Alaveri para mí era otro punto de diferencia, de militancia. Ahí para mí es y era algo de creación, como Eureka. Eureka es un espacio de creación. Yo no estoy aquí para en contra del gobierno vasco, sí, estoy en contra del capitalismo, no, esas historias están ahí, pero para mí es un sitio de creación, una creación política, que tiene que decir algo, que tiene que mostrar algo, lo que he dicho antes también con el fascismo, que mostrar que se puede vivir de otra forma, que no tiene que ser capitalista, que no tiene que ser patriarcal, no tiene que ser piramidal, se puede crear formas diferentes o la radio informar sobre cosas que nadie más habla, tocar temas que igual están así en una esquina, los grandes medios que están controlados por ya sabemos, y entonces crear espacios nuestros. Y eso para mí es muy diferente a ir a, lo que he dicho, a esa manifestación en contra de la central nuclear, que es súper importante ir, pero es en contra de algo. Y ahí creo que también tenemos un problema en sí, que muchas veces nos cuesta movernos, nos cuesta estar también en cuestión ecológica, continuidad, en cambiar mi forma de funcionar, mi forma de ser. Tengo que coger el coche o puedo hacerlo en bici. Tengo que ir en avión a
Perú o puro ir a los Alpes o ¿no? A cosas, pues eso, ¿no? Todas esas cuestiones. Cuando no tenemos enemigo declarado que nos aprieta, parece que nos calmamos y todo es más, ya no me tengo que mover. Y creo que eso es un fallo que tenemos también. Y ecología en Recaleor, claro, sabéis que tenemos las placas solares. Gracias a las donaciones, a los regalos de dinero de toda esa gente que ha aportado dineros para poder instalar ese sistema. Ese sistema obviamente para mí es algo que abre un camino de entender que electricidad no es un enchufe donde yo enchufo lo que me dé la gana y gasto la energía lo que puedo pagar, sino que hay momentos donde no hay electricidad. Mucha gente en el mundo vive así, que no tienen ni siquiera durante el día, no tienen ni la electricidad que tenemos nosotros. Me puedo hacer un zumo de naranja con un cacharro a mano y no tiene que ser eléctrico. Me ducho a la noche y no a la mañana cuando tengo que salir a casa, entonces no tengo que secarme el pelo con un secador de pelo. Hay muchas cosas que se puedes adaptar y vives bien, en mi opinión, claro, en mi opinión. Vives bien con restricciones energéticas y creo que el mundo como tal va a morir, en mi opinión, porque creo que no somos capaces de frenar el cambio climático y eso poco a poco se va a ver más y más y ya se ve, pero parece ahora mismo hay un congreso en Azerbaiyán, si no me equivoco. Ya vemos los políticos a qué aspiran y a qué llegan, pero la confianza ahí no tengo. Y creo que esto para mí es un sitio donde lo que he dicho de creación, donde se puede mostrar, se puede ver que es posible con mucho menos, pero... Tirabas ahora, bueno, me hubiera gustado tirar de un montón de hilos, ¿no? que has dejado ahora, ¿no? No sé, hablabas, por ejemplo, del ritmo de vida o el consumo energético, ¿no? En Recaleor. Hay mucha gente que habla del desascundia, ¿no? Del decrecimiento, que no va a ser tanto un proyecto, como más bien va a ser un contexto. En ese sentido podríamos decir, o me da la sensación, ¿no? de que Recaleor nos lleva una avanzadilla, que va como unos años por delante, o bueno, que nos habéis avanzado en ese sentido. No sé, ¿crees que es extrapolable o que se puede extender este modelo de vida, este bajo consumo que tenéis aquí en Recaleor de energía a la sociedad? ¿Cómo lo prevés en ese sentido? A nivel ecológico, a nivel de consumo, a nivel de crecimiento, ¿cómo nos ves de aquí a 5 a 10 años? 20 igual. Igual estaba mirando Sinceramente a muy breve. no creo que es adaptable a otros espacios fácilmente, mientras la economía funciona como funciona. La economía funciona con crecer, vender más lo máximo posible. Eso ya hemos visto en el cambio de cuando igual los coches se construía para que duraran 20 años, 25 años. Y hoy en día no es así. Aparatos, un Ghetto Blaster, un radio cassette, un móvil, no están pensados para durar 10 años, sino para 2. Entonces necesitamos más recursos naturales y más para alimentar esa economía. Y si eso no cambia, difícil lo veo. Lo que entiendo es que eso debería salir de la propia gente y eso tampoco veo muy claro
por la necesidad o las ganas de tener coche, de viajar, de consumir, de tener un móvil de última generación, ¿no? Todo el rato hay, y no me excluyo, voy a una tienda y veo cosas guapas, nuevas, no sé qué, y digo, wow, qué guapo. Y luego tengo la otra voz y dice, calma, calma, calma. ¿No? Tienes un móvil guapo, bueno, y no necesitas uno nuevo. Y dices, ¿no? Ahora mismo me he hecho con una mesa de mezclas nueva por cambiar. La otra funciona. No era necesario, igual la otra tenía 35, esta tiene 12, y dices, voy a dar un paso adelante como técnico de sonido, pero necesario, no. Yeah. Y mi conciencia me dice, vale, por lo menos era de segunda mano, ni tan mal, ¿no? Entonces esas contradicciones yo también tengo, obviamente no es para señalar a nadie, pero creo que si estás en la ruleta de tener que trabajar y llegas justo al fin del mes, obviamente no puedes comprar grandes cosas, pero estás para realmente sentarte y pensar sobre qué pasa en tu alrededor, qué pasa con la tierra, qué pasa políticamente, muy poco espacio hay. Y eso es un problema. En la escuela tampoco dan. La escuela es para que aprendas, para que saques notas, para luego entrar bien en el mercado laboral y funcionar bien. Eso es la escuela para mí, visto lo que veo, ¿no? Y ahí no. Depende mucho del profesorado. Si toca una persona como a mí, el de historia, si te toca una persona así, de repente se te abre un mundo. Y suelo recordar que aquí con Erika Leor, con un instituto, teníamos un trabajo pensado conjunto que, ¿no? Entre diferentes matemáticas, idiomas, arte, historia, que iban a venir aquí, les íbamos a enseñar el barrio, contarles la historia del barrio desde sus inicios, no sé qué. Y luego iban a hacer una página web con el Q, no sé qué, ¿cómo se llama? Con un código QR. Eso es QR. Con ese código, donde tú podías luego ver los murales, la historia del mural, del artista, no sé qué, no sé cuánto, y el alumnado, las alumnas iban a pintar 6 bancos aquí del parque. Venía el primer grupo y había protestas de un padre, parece policía, no sabemos, llamadas, la prensa se echaba encima y el instituto se echó atrás. La segunda parte no se hizo. Y para mí es ¿no? Ahí necesitas una cierta valentía, enfrentarte a sí, también por no decir, Sí, a las resistencias, ¿no? A las críticas que puedan sí, venir a la desde prensa. fuera. ¿Por qué? Porque el correo español escribe algo, te tienes que callar, no creo. Pero también entiendo que hay mucho Gurasoak que tienen sus opiniones diversas y entonces es complicado también desde la dirección, pero Echaste en falta un poco de valentía ahí. sí, explicar, nosotros no íbamos a indoctrinarles a la delincuencia, porque claro, ocupación es delincuencia, vale, bien. Pero a la vez estos murales aparecen en el recorrido de murales de Gasteiz, ¿no? En plan como turística, y dices, pues ahora no sé. Eso es curioso, ¿no? Que os hayáis convertido en un atractivo turístico de Gasteiz, sí, incluso sí. por parte de las instituciones. Ya, pues eso. Ahí, porque ellos no hablan entre ellos, me imagino. Ahí está cultura, ahí está turismo, y al otro lado está el alcalde, el exalcalde Carapán, como ya sabemos, que también tenía ahí que venía con una bici, por cierto, antes de ser elegido aquí, y le gustaba a Erika Leor, qué interesante, una apuesta a la creación, a no sé qué, ¿no? Le encantaba, en bici vino, ecologista total. Y luego ya sabemos qué hizo. Claro, qué
tipo de política representa, así que... Pues para continuar con la entrevista, has mencionado un montón de temas, eso, hilos a los que volveremos, como se vuelve en las luchas, ¿no? En la vida, esto que decíamos al principio. Estábamos hablando del ecologismo y desde el ecologismo has hilado tú perfectamente, ¿no?, con el tema de la educación, que era precisamente aquello sobre lo que quería preguntarte ahora. ¿Tú? Nada, pues el interés que tienes tú respecto a la educación, ¿no?, en diferentes momentos de tu vida, tus estudios relacionados con la educación, también como padre, no sé dónde nace ese interés en cuanto a la educación y bueno, ya nos has dado algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, la valentía que decías, ¿no?, para educar a las nuevas generaciones, ¿no?, a pesar de las presiones que pueda haber externas y a pesar de lo que sea. Nada, pues quería preguntarte cuál es tu relación con la educación y en qué momentos de tu vida se hace más presente. Parece que nací con 15 años, porque también en esa época, en esa época había que decidirse por a qué hacer, Ajá. porque yo no iba a ir a la uni. Ajá. Entonces, claro, yo nací en una familia obrera. Entonces ahí tú hacías la escuela obligatoria y luego a aprender un oficio y a curar. Y en ese sentido sí, he tenido suerte que me han dejado variar ese camino un poco y optar por pedagogía. Aquí lo que hice yo es una carrera universitaria. Ahí no, ahí hay un tipo escuela especializada para esto. Algo parecido a una formación profesional podría ser. Sí, no sé, es que no controlo muy bien. Creo que es muy diferente la FP aquí. Ahí si aprendes, por ejemplo, ser panadero, tienes un puesto en una panadería normal de aprendiz y luego una vez a la semana y luego en bloques tienes que ir a la parte teórica. En mi caso era casi como universitario, estabas 2 años en el centro aprendiendo con diferentes prácticas de 3 semanas, 3 meses y luego al final todo un año. Pero bueno, sí, si quieres, lo que pasa, yo por ejemplo quería homologarlo aquí para seguir trabajando más adelante en ese tema, pero no era posible, porque no, No se podía homologar. no, era, claro, yo ahí lo que yo había aprendido era educador social, digamos, yo podía ser director de un centro, o podría ser todavía. Bueno, voy a ¿Por qué Alemania. no? No, ¿por qué no? Pues eso, y aquí no, aquí era ayudante pedagógico, algo así. Y entonces ni lo hice y ya está, tampoco pasa nada. Pues ahí era una cosa diferente también con el chip ese de querer mover algo, de querer también mi niñez o juventud, no sé qué, no era fácil. Y en mi alrededor tampoco. Mucha gente, claro, también en mi familia en sí no era fácil. Y ahí nació también un poco la idea de querer cambiar, educación diferente, fuera de autoritario, ¿no? Bueno, en esa época también había muchas ideas sobre pedagogía. También es verdad que eran a mi pueblo igual el hipismo ha llegado más tarde, no en los 70, sino finales de 70. Y entonces, claro, ahí justo tenía 15, 16. Y entonces también ideas así como
tipos de diferentes de educación. Entonces, todo era como cambiar, hacer algo, cambiar también. Construir, ¿no? Claro, el pueblo también era un lugar conservador flipante. Todo cerrado, era horrible. Yo, como ejemplo, jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol hasta mis 15 años. ¿Ves? Nací con 15 años. Y claro, empezaba a crecer mi pelo. No me pasaban la pelota. No me pasaban la pelota. Dejé de jugar al fútbol y todavía en el equipo, en las fiestas del pueblo, no podía ir solo porque me iban a pegar. ¿Porque tenías el pelo largo? Porque tenía el pelo largo. La gente escupía en la calle delante de mí porque iba como iba. Uf. Esto era mi pueblo. De hecho, cuando Ollán tenía 4, creo, me fui al pueblo y en las fiestas del pueblo, porque mi hermana era, bueno, da igual, pero bueno, en esa fiesta fuimos ahí a visitar a la familia. Y entonces en las fiestas hacen diferentes eventos, no sé qué, llegaba con Ollán en el hombro y yo iba ahí. El único hombre con barbas y un poco más de pelo. Y lo primero que pasaba, el policía del pueblo se acercaba y se ponía a 3 metros míos. Y dices, uy, ¿qué pasa aquí? Y eso hace 10 años, 12. Y dices, y ahí hay mecanismos que funcionan igual. Yeah. Todo el mundo me llamaba Reinhold Messner, que es un escalador de los 8000 y no sé qué, que parece que tengo un parecido con la barba sobre todo, y andaba por ahí. Ah, ahí está Reinhold Messner, jiji, jaja. Y era como una cosa, pero bueno. Pues no sé cómo me llegaba a pedagogía. Entonces, que pueblo cerrado, todo barro conservador, barro. Si te parece, pasamos ya de los 15 años, sí. Pasamos de ese contexto, ¿no? Tan cerrado, tan conservador, y vamos a Berlín. Vamos a Berlín, hostia. En Berlín, ahí pasaba todo. Vas en el 89 a Berlín. 88. En el 88. Sí, en el 80. Ah, no, en el 89 cae el muro de Berlín. ¿Qué pasa ahí? Háblanos de ese contexto, ¿no? Que para nosotros es además como tan lejano, tan de los... Bueno, sí. Lejano, que lo vivimos en los libros de historia, y tú, es historia viva. Estuviste ahí, lo viviste. Buf. Sí, pero cuando decía que el crecimiento político, el crecimiento personal a diferentes facetas, cuando tú llegaba a Berlín, y eso era un salto gigantesco. En esa época, justo cuando llegué, la Rote Armee-Fraktion, que eran los supuestos terroristas, bueno, de Alemania, la fracción del Ejército Rojo, estaban en huelga de hambre. Había manifestaciones que, claro, estabas en esa manifestación y había policías de Belsas, pero tú estabas dentro, no podías ni salir. En los dos lados con armamento de las bolas, no, de las bolas todavía no había, no sé qué, pero con casco y todo, y estabas dentro. Y en ese clima yo llegaba ahí. Y ahí todo era político. Todo era político. Tú estabas ahí y todo se hablaba. Las conversaciones eran políticas. Sobre política, sobre qué pasaba, y claro, al año ya se abrió el muro. Y el primer medio año, debo reconocer, caí también en el sueño de que podíamos crear un Alemania alternativo en la parte este, en la parte socialista de Alemania. Y había asambleas, reuniones, a mogollón de diferentes niveles, gigantescas con 500 personas, pequeñas con 30, con una cosa
todos los días podías ir y debatir y hablar y se tocaba todos los temas. Había una, me sale en alemán, ¿Una euforia? euforia de aquí hay algo, es un momento donde realmente podemos hacer algo, no vamos a perder, eso vamos a ganar. Y supongo que también se ocuparían muchos espacios, ¿no? Que sería un momento de gran ocupación. Claro, en Berlín también tiene una historia larga de ocupación, especialmente en los 80, en la parte oeste, en la parte capitalista, digamos, donde yo también vivía, con diferentes fases de desalojos, de acuerdos, otra vez desalojos de diferentes formatos. Y cuando se abrió la frontera, en la parte este de Berlín había calles enteras con los edificios vacíos, con los bloques vacíos. Imagínate, bueno, no era calor, tiene demasiados edificios, pero ocupaciones, una calle entera que había un bloque de gays, un bloque feminista, un bloque punk, un bloque hippie, y cada bloque tenía abajo su café, su local donde tú podías ir, y todo con lo que había. Me acuerdo de uno que tenían sillas viejas pegados por debajo en el techo. Y el café era de una cafetera de esas viejas, de donde tú echas, donde tú echas arriba en el filtro, y bueno, lo típico que ves en las películas americanas, donde, ¿no? Esa. Y en termo, entonces tú llegabas, te echaban el termo y no sabías si tenía 2 horas o 3 horas, no sé qué, daba igual, tú ibas porque querías estar y querías ver. Y claro, yo en esa época también tocaba en un grupo. En Berlín también es mi fase de músico, digamos, más que en otros momentos. Y muchos tenían su espacio de un escenario, de alguna forma. En uno tocábamos, nosotros estábamos en el primer piso, donde la mitad del suelo estaba caído, y en el resto que quedaba ahí tocábamos nosotros y el público estaba abajo. Nos veían ahí desde cosas así, súper curiosas. O había un bar de copas brasileña. Tú ibas, todo el edificio encima estaba en ruinas. La escalera al sótano estaba semi rota, y entrabas y ahí había mesas de camping, sillas de camping, y ahí tomabas tu mojito. Y así había rabes que de boca en boca te enterabas y llegabas y tenían un equipazo de música que flipas. Y luego mesas de camping y vendían agua. Y ese era la rave. Y claro, ahí en esa época también se abrió el Tresor, que era un Tresor de un banco de verdad. Entonces ahí entrabas en el sótano y ahí abajo las puertas antiguas desaparecían, una cárcel, pero era un banco, ¿no? Sí, como puertas de las cajas fuertes o algo así. Sí, eso puertas es. de seguridad. Y entonces todo eso pasaba, claro. Luego también ahí, muy importante en ese tema cuando mencionas ocupación, la Mainzer Straße, la calle de Mainz. Mainz es una ciudad, bueno, es lo típico aquí, como si la calle Logroño, ¿no? Ahí calle Mainz. Y ahí entraron con la policía, con vehículos militares, con no sé cuántos policías, 2000, una cosa así, y vaciaban esa era una de las calles emblemáticas de ocupación, y vaciaban, entraban en cada bloque, tiraban todo por la ventana, y parecía otra guerra. La carretera parecía una guerra.
y al medio año todos los edificios estaban nuevas, bueno, nuevas en plan como con la fachada hecha, no sé qué, parecía otra calle. Tú entrabas de nuevo y dices, ¿dónde estoy? Esto no es Mainzer Straße. Entonces eso también, ahí está la otra parte. Y Linus, ese es el contexto para una de las fases de mayor formación política para ti, ¿no? Formación política igual a nivel más práctico. Como he dicho antes, ¿no? Claro, de repente todo era posible, todo era discutible, todas las ideas necesitaban respuesta de alguna forma, experiencias que alguien tenía, ¿no? Y yo qué sé, te quedabas con tus colegas y se hablaba de política, no, era normal. Una diferencia que, claro, yo llegaba de Berlín aquí y digo, uy, aquí nadie habla de nada. Y es un poco exagerando, ¿no? Aquí también la forma ahí es muy diferente. Ahí ibas a un bar y ahí estabas sentado 4 horas o 5, daba igual. Aquí, claro, 15 minutos y a correr al siguiente. Entonces una conversación es diferente. ¿Y dirías entonces que aquí no se hablaba de política en comparación con lo que se hablaba en Alemania? Sí, no era, pero insisto, la forma también es diferente. Tú puedes hablar de política, pero luego sales del bar aquí, ¿no? Sales del bar después de 15 minutos y de repente estás al lado de otro con los que estás. Entonces el tema está ya obsoleto, porque ahora hay otra persona. Pero bueno, quiere decir, ahí sí, todo. Y entonces, claro, tenías que empezar a pensar sobre un mogollón de cosas, yo qué sé. Cosas prácticas, teóricas, prácticas, me ha sentado como hombre. Sí, eso también quería preguntarte por la pegatina Ya. en la radio, en Alavés, ¿no? Verdad, Que decíamos el otro día, do the left thing, que yo eso hace un montón de años la vi en la radio, que estaba en los baños del piso de arriba y decía, ¿esto qué demontre es esto? Y alguien me dijo, sí, es una pegatina que ha pegado Linus porque, bueno, pues de alguna manera para indicar que los tíos se meen sentados, ¿no? Para mí me impresionó bastante porque hasta entonces, bueno, cuando vi la pegatina no había, ni siquiera había pensado acerca de ello. Yeah. Yo creo que los compañeros de Alaviri me han sufrido mucho conmigo. Y porque era un poco así plasta también. Igual aquí o sigo siendo plasta, no sé. Pero ahí sí había. Era para mí en ese momento era bastante práctico. Porque claro, la limpieza en la radio, no sé cómo está hoy en día, pero la limpieza de los baños era un dolor de cabeza. Y al final siempre, yo estuve 2 años liberado ahí, nos tocaba en cierto modo organizarlo, no sé qué, no sé cuánto, y estaba harto de que los tíos ahí, claro, yo desde mis, no sé, 20 años de no sé qué, me ando sentado. No por nada, no, yo no quiero ponerme medallas aquí, ¿no? Es simplemente, ¿no? Pero ahí era un rollo y luego no limpian. Entonces decía, pues venga, y ese normalmente se dice do the right thing, ¿no? Y haz la cosa correcta, derecha, pero correcta, derecha. pero derecha. Entonces ponía do the left thing, en plan, hazlo en plan como izquierdista, tú de izquierda, y me he sentado. Y no sé, sí. En ese sentido, supongo que en Berlín, ¿no? Un poco para comparar el contexto que había en Berlín, el tipo de militancia que había en Berlín, o los debates políticos que había en Berlín ahí, cuando tú viniste a Gasteiz. ¿En qué año venías? ¿En qué año viniste? 98. En el 98 probablemente fueran muy diferentes, ¿no? Y respecto a lo que me estás diciendo, lo que estábamos mencionando de la pegatina, en el 98 era un debate que aquí yo considero, igual desde mis vivencias, igual también tiene que ver con mi experiencia personal, pero no creo que estuviera presente. Esa, igual algunas otras cuestiones de índole feminista, ¿no? Que pueda tener relación con el feminismo. Sí, era un momento, también era un poco complicado, porque complicado a ese nivel, que a mí siempre me decía, yo digo, soy migrante, y me decía, no, tú no eres migrante, tú eres misionero, porque vives de un país rico a un país pobre. Yo no me veo así ni me veía así, pero sí había debates que yo ya había pasado, digamos, pero tampoco, pues,
es lo que es, porque claro, yo voy a mi pueblo, como he dicho, voy a mi pueblo en Alemania, esos debates ahí creo que ni han llegado. Entonces tampoco es para decir que donde se habla más o menos. Lo que sí creo, vuelvo un poco vuelvo un poco con el tema fascismo. Claro, Euskal Herria vivió la fase de Franco bastante oprimido. Y ahí creo, antes se me preguntaba qué pienso sobre Palestina, Israel y no sé qué, todo eso. Ahí a mí me pasaban dos cosas. Una cierta envidia, porque claro, yo como alemán llevo en mi mochila el Tercer Reich, el nazismo alemán, y vosotras sois víctimas de los nazis, cabrones. Y, y, y claro, entonces vuestros chistes eran también bastante, un chiste que no voy a contar ahora aquí, pero se repetía cada 2 por 3 y no sabía ya ni si cómo responder, me parecía bastante fuera de lugar con respecto al holocausto, con respecto a los judíos, ¿no? Y luego la otra parte, la segunda es, claro, aquí era nacionalismo. Y digo, ¿nacionalismo? ¿Cómo podéis llamar eso nacionalismo? Eso es horroroso, esos son nazis. Naciones, ¿de qué estamos hablando? Una nación, no. ¿Qué es una nación? Yo sí me hizo, digamos, eh, em, partícipe del movimiento de la independencia, en cierto modo, pero no para crear una nación, sino porque yo salgo de una idea, como he dicho antes, que tenemos que crear otros espacios, otros mundos, mundos más pequeños, el poder más repartido en unidades más pequeñas, y desde ese punto de vista de la Europa de las naciones o de eso, me parecía, y me sigue pareciendo, aunque hoy en día casi nadie quiere ser independiente, pero o solo en casa en su sala delante de la tele, no, es broma. Entonces ahí tenía, pero me costó quedarme ver en el concepto nacionalismo algo positivo. Lo he superado. ¿Qué pienso sobre Israel? Israel, yo ya no entiendo nada ahí, yo no entiendo ni lo que hace Israel con su propia historia que han vivido, actuar igual o peor, bueno, peor es casi imposible, no sé, pero actuar igual como han sufrido ellos con otro pueblo, no capto. Esa es una fórmula psicológica o política o no sé cómo, que no llego a entender y, y me parece intolerable no sé, no sé, creo que no hay palabras. Y luego en Alemania hablando de antisemitismo crean leyes que te prohíbe apoyar a los palestinos en su lucha por un país propio y porque dejen de matarles, eh, por esa historia nuestra y por el sentimiento de la culpa de aquel entonces que no debería volver a pasar cuando las propias víctimas de nuestra política de los años 30, 40 en Alemania hacen ahora en una escala mucho menor, pero hacen el sistema, aplican lo mismo y es como. Pero ahí está también el paternalismo, desde La arriba culpa, abajo, ¿no? sí, sí, y te dictan lo que puedes decir y lo que no, y ese afán. Para mí solo se rompe en unidades pequeñas, cuando Europa hace todo lo contrario. Cada vez más Bruselas, cada vez más un gobierno ni elegido,
europeo que dicta las cosas. Pero bueno. Pues Linus, hemos hecho un repaso bastante ¡Pim, majo. pam! Sí. Creo que te hubieras hecho la entrevista tú solo porque has ido hilando todos los temas. Creo que hemos mencionado y hemos hablado profundamente de los temas sobre los que quería preguntarte. No sé si te gustaría añadir algo más antes de ir acabando, algo que creas que ha quedado en el tintero. Bueno, hay muchas cosas que, ¿no? Ahora estamos con el tema del ticket buy. Eso creo que también es un tema que me gustaría mencionar aquí, porque eso entra también en lo que hemos hablado, el afán de control total de un Estado, del poder hacia La normatividad, ¿no? Sí. No la normatividad, sino la regularización a través de las normas, de las leyes de toda la vida. Sí, O sea, controlar. de lo que es la vida, el control. Yo entiendo, ¿no? Hablamos del ticket buy como mecanismo de control instantáneo de lo que ingresas, lo que compras y no sé qué. Cuando hablamos de hayas, cuando hay cientos de personas voluntariamente están trabajando para que se cree un espacio alternativo, se puede criticar cómo lo hacemos o no, bien. Pero ahí hablar de como si fuésemos una empresa me parece grave. Y ahí veo también más, claro, estamos en un espacio donde hay cámaras a tutiplén, por las unis y no sé qué, entonces estamos celebrando ahí en nuestras tosnas, pero nos filman. Todavía no ha llegado la foto biómica o como se llame, que en Alemania en tus pasaportes y DNI ya tienes que poner esa foto, aquí todavía no, pero eso llegará enseguida. Y todo el mundo lo tomamos como normal. Lo que a veces es la sensación que tengo es hacemos todo lo que se puede y ahí, por ejemplo, con las cámaras nos quieren decir que hay una seguridad mejor que antes, no sé qué, y yo me pregunto, ¿no? Cuando hablamos otro día, ya te dije que nadie, me tienen que mostrar las estadísticas o a base de qué dicen eso, porque yo creo que se va a matar igual al vecino, se viola a sus mujeres, se pega a sus niños, se roba, se hace todo igual como antes. La cámara no ha cambiado nada. El control no ha cambiado nada. Vivimos en una fase donde creo que es casi un deporte engañar, mira, en una zona de 30 he conocido de 60 y no me han hecho una foto. Yeah. ¿No? Y es como, pues eso, y eso sí, ahí tenemos que cambiar mentalidades. Y luego, bueno, yo creo que aunque haya dicho que no he ganado ninguna lucha, no he participado en ninguna lucha que realmente hemos ganado, porque seguimos en otros niveles bastante parecidas, económicamente mejor quizás en general. También creo que la militancia ha cambiado, la gente se retira más pronto a una vida personal, de comprar una casa, crear una familia y todo eso. Y tenemos un problema un poco al compromiso con las ideas que tenemos. Tengo un hijo que me da pena que formo parte de una generación que hemos sido capaces de realmente cambiar. Como mucho hemos frenado algo, pero no hemos permitido que estamos en la situación en la que estamos. Y bueno, permitido no, pero no hemos podido frenarlo. Tampoco es un culparme, pero es una sensación un poco así. Pero, como he dicho antes, también soy un poco navarro de no voy a parar, porque tampoco, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces,
Eso ya es eso ya es mi vida un poco. Aquí estoy y espero que el Caleor siga muchos años y otros proyectos que sigan muchos años. Espero que las dos las podemos dar una vuelta a mejor sin Ticket Buy, pero igual con Ticket Buy, pero en un formato, no sé, yo por mí sin Ticket Buy, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Pero hay que luchar donde merece la pena, pues eso. Y, y que la gente vuelva a levantarse un poco de sus sillas y sobre todo levante su mirada. Hemos visto mucho tiempo ya, nuestros ombligos son muy bonitos y todo, pero creo que es el momento de mirar adelante a la gente que tenemos alrededor y sentarnos y crear otro mundo. Fin del discurso. Es que ricasco, Linus. Un placer. Igualmente.